El tema del día de hoy, como bien lo mencionaba Marisela, van a ser los lineamientos de seguridad en el entorno laboral aplicado a la nueva normalidad. Vamos a hablar del retorno a los centros de trabajo, la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas que son muy importantes, acerca de todos estos lineamientos que se deben tomar en cuanto a lo que es la parte de la seguridad sanitaria. Bueno, pues ya que este tema no ha sido muy sencillo, la mayoría de las personas lo desconocen y por lo mismo no sabemos qué hacer, entramos en pánico y es importante poder conocer las medidas que se deben de tomar, cuáles son verdad, cuáles de estas medidas es información falsa y bueno, pues en consideración a todo lo que nos ha estado pasando, es importante saber todo esto, todo este procedimiento que se está llevando y se va a seguir llevando a cabo de acuerdo a la reapertura de activación en cuestión productiva, así como en la cuestión económica, que también es muy importante, y todos estos lineamientos pues van orientados a lo que son los centros de trabajo. Hablamos de ya sea de micro, pequeña, mediana empresa, las grandes empresas y pues todas estas actividades de carácter esencial y no esenciales. ¿Ok? Pues vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos. ¿Ok? Pues tenemos lo que son los lineamientos de seguridad en el entorno laboral aplicados a la nueva normalidad. ¿Ok? Lo que vamos a ver en el temario es, vamos a ver un poco de introducción acerca de lo que es el tema, los protocolos de lineamientos técnicos y las estrategias de salud y seguridad sanitaria, que es pues prácticamente lo más importante que se está manejando en la actualidad acerca de la nueva normalidad. ¿Okay? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es conocer todas las medidas específicas. Vamos a apagar un poco lo que es el video para que podamos ver la presentación. Y bueno, nuestro objetivo es conocer todas las medidas específicas que se están implementando para lo que llamamos la nueva normalidad. Estas medidas deberán garantizar la protección de la salud de los colaboradores en las empresas y público en general para continuar las actividades laborales para un retorno seguro y escalonado. Un retorno que sea responsable. Okay. Bueno, pues vamos a ver un poco lo que es acerca de este virus, por qué es tan mortal el coronavirus y por qué está generando tanto pánico entre la sociedad. Bueno, en primer lugar nos dicen que este no es el primer brote de virus que tenemos. En el 2003 surgió lo que es la parte del SARS, llamado síndrome respiratorio agudo grave, y apareció al sur de China y fue denominado la primer pandemia del siglo XX. Este tuvo una tasa de mortalidad del 10%. Posteriormente tuvimos en el año 2012 otro virus que apareció en Arabia Saudita llamado MERS y conocido como síndrome respiratorio de Medio Oriente, con una tasa de mortalidad del 35%. En el año 2009 apareció lo que es la influenza, que es pues prácticamente lo que conocemos en Latinoamérica, y con una tasa de mortalidad del 0.01%. El COVID en su tasa de mortalidad oscila actualmente entre el 2 y el 3% en el mundo. Es significativamente menos severo que otros virus, pero precisamente porque no conocemos pues de dónde viene este virus, no tenemos una cura actualmente y nos ha generado mucho pánico y mucho temor para poder nosotros pues prácticamente estar en actividad y estar en contacto con las personas. ¿Por qué genera tanto pánico el coronavirus?
Bueno, aquí cuando las personas se dejan llevar por la información falsa o rumores, se genera pánico en la población. Lo más importante cuando un virus es nuevo es entender que no sabemos en qué forma puede afectar a las personas, pero que debemos informarnos. Es muy importante ver pues qué es lo que está sucediendo y sobre todo informarnos de todo lo que está pasando tanto en la parte de salud como en la parte económica y saber qué ciertas medidas tomar para que de acuerdo a toda esta prevención nosotros podamos hacer pues bien, tomar ciertas medidas y de acuerdo a eso pues empezar con la nueva normalidad a lo que nosotros le llamamos a partir del 1 de julio que se está empezando con todo lo que es la parte de la información y con todos los protocolos se está empezando a tomar para todo lo que es la parte de las empresas. Bueno, aquí en esta parte tenemos pues datos específicos que en el mundo y sobre todo en la parte de la población mexicana, pues no queda exenta del problema sanitario que aqueja a toda la comunidad y el extracto social, ya que nos afecta de una forma diferente. ¿Por qué se deben de tomar todas estas medidas y por qué debemos de seguir todos estos lineamientos? Bueno, porque de acuerdo a los datos de la organización que nos menciona el desarrollo y la cooperación económica, aseguran que la economía mexicana eh, va a caer alrededor de un 7.5%, pero en el caso, si se logra evitar que desde un principio logremos controlar esta pandemia y en caso de que no se lograra controlar y existiera un rebrote, caería hasta un 8.6% lo que es la parte de la economía mexicana. Y bueno, pues esto es muy grave porque si de por sí ya estamos viviendo una crisis económica muy fuerte, un 8.6% para la economía mexicana, sería muy grave para todos. Y es por eso que si nosotros seguimos y tomamos lo que es la parte de los protocolos y los lineamientos en cuanto a la emergencia sanitaria, en cada una de las empresas, las pérdidas y todo lo que ha llevado nos ayudaría, tomando estos ciertos lineamientos y medidas, a poder tener una reapertura y un regreso seguro a todas las empresas y a todo nuestro entorno social. Bueno, aquí en esta parte nos queda claro que pues no todo el peso debe caer en los hombros del gobierno federal y estatal. Es por eso que las empresas, que ya hablamos de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, necesitan optar por nuevas medidas de sanidad, responsabilidad y ecología para entrar a una nueva normalidad después de un confinamiento y conocer el reacomodo de potencias y nuevos posibles consumidores. En la mayoría de las empresas se ha estado haciendo pues ciertos análisis de cada uno de su personal y las personas más vulnerables con enfermedades que se han estado haciendo de acuerdo a lo que es el análisis, se tuvieron que ir a casa con riesgo de un mayor contagio. También se tuvo la oportunidad de estudiar qué puestos eran necesarios, cuáles menos indispensables, y las personas que trabajaban o quienes no estaban trabajando, se empezó, que no eran actividades tan esenciales, se envió a hacer esta parte, el home office, a lo que es en casa, hacer trabajo en casa, y sobre todo se identificó quiénes eran las personas más vulnerables. Esto pues bien para proteger y salvaguardar lo que es la parte de todo lo que implica generar un mayor contagio pues para la sociedad. Muchas empresas están a la espera de reactivar sus labores y pues la mayoría ya lo está haciendo. Sin embargo, es indispensable contar con protocolos que salvaguarden el bienestar de los colaboradores y conocer el estado de salud de todos los trabajadores antes del retorno laboral.
pues es muy importante adecuar los espacios, promover nuevos hábitos y ofrecer servicios de salud preventivos y de acompañamiento de acuerdo a las medidas que nos están marcando. Pues bien, nosotros tenemos los protocolos de lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Nos habla que el regreso, estos protocolos nos hablan de que debe de ser planificado nuestro regreso a las actividades laborales y adaptado a las realidades de cada empresa. La estrategia establece que la reapertura de las actividades deberán realizarse de una manera ordenada. Para su preparación, deberán seguir protocolos sanitarios establecidos en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de mayo del 2020. Para la elaboración de este documento, se contó con la participación coordinada de la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos bien son, pues, los que participan para realizar todo este tipo de protocolos y lineamientos y son las personas que están facultadas para poder orientar, para dar acompañamiento a las empresas y sobre todo pues para dar asesorías en el caso de que alguna empresa lo necesite. ¿Cuál es el proceso para establecer estos protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria en las empresas? Bueno, pues aquí hay un esquema en donde les menciono cómo es que debemos empezar a encontrar y seguir toda esta parte de los lineamientos y cómo debemos revisar todos estos lineamientos. Pues con el fin de lograr una reapertura gradual y cauta de las actividades laborales, lo que es, existe una página en lo que es la parte del gobierno federal, en la cual nos da todo este seguimiento y nos ayuda, pues bien, donde se encuentran publicados todos los lineamientos técnicos específicos de seguridad sanitaria para la reapertura de las actividades económicas. La página en la cual nosotros podemos encontrar todo es www.gov.mx/nueva normalidad. Cuando ingresamos a la página, lo que vamos nosotros a visualizar de principio existen dos pestañas en la parte inferior en donde se encuentran todos los lineamientos técnicos y un manual de usuario. En la parte superior encontramos todos los documentos que podemos utilizar y los datos para la empresa, donde tenemos que registrarla y posteriormente hacer una autoevaluación. Bien, en lo que es la parte de los lineamientos técnicos, son de aplicación general para todos los centros de trabajo y su objetivo es establecer las medidas específicas que se deberán implementar. En la parte de donde encontramos lo que es el manual del usuario, contiene todo lo que son la parte de las guías en donde se establece, pues bien, los protocolos de seguridad por actividad laboral. Todas las empresas, ya sean públicas, privadas, habla de escuelas, habla de cómo reincorporarse y registrarse dentro de la plataforma de lo que es gobierno federal y cómo podemos realizar una autoevaluación de seguridad sanitaria de acuerdo a la empresa para poder reincorporarnos a la economía del país. En la parte donde se encuentra lo que es todos los documentos, pues bien, existen varias guías, que estas guías son muy importantes para elaborar los protocolos de seguridad sanitaria. Aquí tenemos que buscar en lo que es la parte de la documentación, está clasificada por micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. La guía la vamos a utilizar dependiendo del tamaño de la empresa y de acuerdo a todo lo que son los lineamientos que nos van marcando, nosotros vamos a poder utilizar las fichas de apoyo que también ahí se encuentran y todas estas fichas de apoyo para el protocolo de seguridad sanitaria se pueden descargar, en las cuales encontramos pues básicamente lo que es la parte de las medidas de prevención de contagios,
qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a lo que es la seguridad sanitaria, la promoción de la salud, cómo seguir todo lo que es la parte de un protocolo de ingreso y egreso del personal a las empresas y a pues toda esta parte de la sana distancia, cómo utilizar el uso del equipo de protección personal, y pues ahí podemos encontrar también lo que es la parte de las fichas de prevención. En el caso de las fichas de prevención, también se encuentran por actividad laboral. En la parte de la actividad laboral nosotros podemos ver, pues bien, todo lo que vamos a necesitar encontrar, por ejemplo, de acuerdo a lo que es la industria, vamos a encontrar aquí en las fichas de prevención si son actividades esenciales o no esenciales. Dentro de lo que es la página de gobierno federal existen 41 actividades esenciales que están registradas para lo que es la parte de gobierno federal. Y dentro de estas vamos a encontrar, por ejemplo, protocolos para escuelas, para la empresa de la construcción, para la industria automotriz, gasolinera, gas, oficinas, instituciones bancarias, para restaurantes, servicios de salud, dentro del transporte, teatro, comedores industriales y así un sinfín de pues, actividades laborales que encontramos. También aquí, pues ya una vez nosotros encontramos, revisamos cuáles son los lineamientos públicos que nos marca lo que es la Secretaría de Gobernación, pues bien, tenemos que pasar a lo que es la parte de pues establecer todos los protocolos de seguridad sanitaria. Al revisar lo que nosotros llamamos, lo que ya vimos que son guías, fichas de apoyo, fichas de prevención, documentos que se aplican para cada empresa y todos los protocolos que se deben implementar, ya una vez que conocemos toda esta parte, debemos identificar cuáles son las áreas de oportunidad en cada uno de los centros de trabajo a los que pertenecemos y cuáles son los puntos de mayor afectación o de ser posible de mayor contagio que se puedan dar dentro del centro de trabajo. Pues bien, al dar lo que es el cumplimiento a todo este tipo de requerimientos, el protocolo de seguridad nos va a dar pues un autodiagnóstico o evaluación de dónde nosotros tenemos estos puntos importantes en los cuales tenemos que ponerle más atención y tenemos pues prácticamente que poner más medidas sanitarias en esa parte. En la parte, ya una vez establecidos todos los lineamientos, pues se va a hacer cuáles son los datos o los documentos de referencia obligatorios y cuáles son, de acuerdo a esta parte, si pertenecen a la industria esencial o no esencial. Y todo lo que vamos viendo y lo vamos recabando esta información, vamos a empezar a dar todo lo que es el cumplimiento y guardar toda la información en documentos, ya sea en lo que es documentos escritos o también lo que es en reportes fotográficos, y los vamos a ir formando una carpeta la cual podemos ir ordenando, para la cual esta se tiene que subir a lo que es la plataforma del gobierno federal. Ya una vez que nosotros tenemos todo lo que es la parte que se realizó la evaluación, se registró todos estos lineamientos establecidos, en donde ya pudimos identificar cuáles son, pues bien, todo lo que teníamos que realizar en los cambios en la empresa y qué medidas tomamos. Nos registramos en lo que es la parte de la plataforma y tenemos que empezar en donde nos piden, en la página web del gobierno federal, nos pide pues informes acerca de cómo está funcionando la empresa, datos esenciales como lo que es el RFC de la empresa, el giro de la empresa, a qué actividades nos dedicamos, y hacemos una autoevaluación. Una vez terminado y formalizado todo esto,
se reincorpora a la plataforma toda la veracidad, todo lo que es la parte de la información que nosotros estamos pues bien recabando, lo que es la carpeta que realizamos, la parte de el archivo fotográfico, y ahí mismo en la parte de abajo, ya una vez realizado la documentación, nos pide que podamos ingresar toda esta documentación para poder darle veracidad de la información y nos pueda prácticamente la parte de lo que es el gobierno federal aceptar toda nuestra información que estamos solicitando e implementando para poder iniciar la reapertura. Una vez que nosotros ya hicimos y realizamos la evaluación de autodiagnóstico en la plataforma, nos inscribimos, subimos la información de lo que es la parte de toda esta parte de la información de los documentos. Pues bien, lo que tenemos que hacer es, pues bien, en un lapso de 72 horas, al término de todo esto, de subir toda esta información, pues bien, en un lapso de 72 horas nosotros vamos a esperar, que es el tiempo de respuesta de lo que es la Secretaría de Gobernación, que nos tiene que dar para ver si todos nuestros resultados de esta evaluación estuvieron bien, están cumpliendo todos nuestros lineamientos, y bien, si finalmente todo está en orden, de acuerdo a los lineamientos y los protocolos que nos están pidiendo, para que nos autoricen y poder realizar nuestra reapertura para, pues bien, empezar a funcionar y empezar a trabajar nuevamente con todas las medidas pues que tenemos que seguir. De aquí, de acuerdo a lo que es la parte, cuando ya ingresamos todo, tenemos lo que es la parte de si fue aprobada y nuestra empresa logró cumplir con todos los requerimientos, pues se logra concluir y establecer ciertos protocolos de seguridad para dar inicio a nuestras operaciones. Si nosotros, una vez ya incluimos toda la información, al final de todo esto tenemos que hacer lo que es una carta compromiso. Este es un ejemplo bien de la carta compromiso del protocolo de seguridad sanitaria que nos piden, en la cual pues bien nosotros estamos pues aceptando que toda la información que nosotros estamos otorgando tiene veracidad, que realmente se están tomando las medidas necesarias y que pues aceptamos el acompañamiento de las instituciones, como lo que es la parte del Seguro Social y también el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que son pues las instituciones que van a estar más cercanas a lo que es cada uno de los organismos o de los centros de trabajo. Ya una vez que nosotros pudimos hacer nuestra carta compromiso y aceptamos que el no cumplimiento por parte de la empresa implicaría tener pues una clausura por poner en riesgo lo que es la salud de los trabajadores, pues bien, ya que nosotros subimos la información, mandamos esta carta compromiso, y es a partir de esto cuando empezamos a ver que transcurran las 72 horas reglamentarias para recibir una respuesta. Cuando nosotros hicimos todo de acuerdo a lo que nos están pidiendo, lo que es el gobierno federal nos envía pues una carta muy similar a este ejemplo, en la cual pues nos dice que nuestra solicitud fue aprobada y pues que a partir de eso nosotros estamos aceptando que vamos a pedir todo, a tener lo que es el acompañamiento de lo que es el IMSS. Viene la página del IMSS en el cual nos van a estar brindando capacitación y nos van a estar dando cursos gratuitos, pero una de las condiciones es de que todo el personal, absolutamente todo el personal, tiene que estar capacitado en cuanto a lo que es medidas de prevención y todos los cursos que nos están otorgando, lo que es la parte del IMSS. En cuanto a lo que es la parte de el equipo de protección y todas las medidas que se tienen que, el equipo de protección personal y todas las medidas que se deben de seguir, se deben de ir, pues bien,
marcando en un punto en un archivo, o tenemos que hacerlo en un tablero en donde vayamos poniendo toda esta información que nos va a servir para que en el caso de que la Secretaría del Trabajo nos realice una revisión, pues bien tengamos todas las pruebas y tengamos todo la información o la documentación necesaria para poder mostrárselas y que ellos puedan verificar que realmente estamos tomando todas estas medidas. Pues bien, en el caso de que por alguna situación no esté toda la información que nosotros estamos requiriendo o estamos ingresando, tenga algún faltante o que no se estén tomando las medidas pertinentes, tenemos nuevamente que ingresar, en caso de que nos haya sido denegado lo que es la parte de toda esta información, tenemos nuevamente que ingresar toda la información, complementar nuevamente con reportes fotográficos y con documentos de que esa información que nos faltaba ya ha sido pues bien, eh, ya se ha instalado en la empresa y sobre todo pues que ya se están tomando las medidas pertinentes en la empresa, pues bien, se vuelve a subir nuevamente la información, se vuelve a hacer lo que es la solicitud de la carta de responsabilidad, se hace nuevamente todo el protocolo y esperamos pues nuevamente a que nos vuelvan a responder en el mínimo de 72 horas para ver si en esta situación pues ya se puede reiniciar ya las actividades y ya estamos cumpliendo con todas las con todos los protocolos y los lineamientos que nos están en la parte técnica solicitando en la parte sanitaria. Esto es básicamente lo que nos está pidiendo y lo que tenemos que hacer en cuanto a lo que es la parte de los protocolos y todos los lineamientos que hay que seguir a través de lo que nos pide el gobierno federal, apoyado pues bien con las instituciones de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía y lo que es la parte del IMSS, que son las instituciones que están facultadas para poder ayudarnos, apoyarnos y sobre todo orientarnos en todo este cambio de la nueva normalidad. Pues bien, en la parte de la información y capacitación, como bien les mencionaba, ya una vez que nosotros hicimos todo este procedimiento, ya nos permitieron hacer la reapertura de lo que es la empresa y estamos trabajando, ya ingresamos a lo que es la empresa y empezamos a reactivar las actividades dentro de nuestros centros de, pues bien, algo muy importante es que en el momento de que nos hagan la inspección, debemos nosotros de mostrar, como les mencionaba, que que toda la empresa se ha estado capacitando, absolutamente todo el personal, en cuanto a lo que es las recomendaciones para un retorno seguro al trabajo y sobre todo para lo que es la parte de la prevención de COVID y cómo debemos de cuidar en cuanto a lo que es todo lo que es la parte del protocolo, el plan de acción que estamos siguiendo y qué es lo que tenemos que hacer dentro y fuera de la empresa. Y toda esta información y capacitación, pues bien como lo dijimos, tiene que ser a través de apoyados del IMSS, que aquí les pongo lo que es la página del IMSS, en donde nos brinda toda la información. Y pues bien, ya una vez que nosotros pudimos capacitar y orientar a todo nuestro personal, y tenemos todo lo que es la parte de nuestra documentación para que en el momento que nos revisen ya podamos comprobar esta parte, pues bien, empezamos a hacer lo que es toda la parte de la nueva normalidad y pues empezaremos a trabajar reaperturando nuestra empresa de acuerdo aquí lo que nos marcan, vamos a ver cómo llegar a nuestra nueva normalidad, cómo se definió todo lo que es este proceso, que consta de 3 etapas, con la premisa de proteger la salud de la población, controlando la transmisión y así prevenir pues, picos epidémicos de gran magnitud o rebrotes en zonas del país que ya sufrieron pues, su primer brote. Para esto, pues bien, nos pusieron lo que es las fases para la nueva normalidad, en las cuales, si bien todos sabemos que empezamos a partir de la primera fase que empezó
el 27, perdón, de febrero. Posteriormente se empezó a trabajar el 24 de marzo y al 21 de abril ya lo que es la parte del gobierno federal tenía que ya tener toda esta información recabada y empezar a aplicar la etapa preoperatoria que empezó a partir de lo que es el 18 de marzo, de mayo, perdón, en donde los municipios que no tenían, pues aquí, contagios, que fueron reportados, pues que no tenían ningún tipo de contagio, ni tampoco municipios vecinos con contagios, pues empezaron a dar reapertura a lo que es sus actividades. En la segunda etapa se marcó que fue del 18 al 31 de mayo y consistió en la preparación para la reapertura. Pero si bien es cierto que, pues, para cuando llegamos a lo que es la tercera etapa, que fue el 1 de junio del 2020, se empezó a tomar lo que es la parte de la etapa de reapertura socioeconómica mediante un sistema de semáforo. Y bien, a partir del 1 de junio, pues se empezaron a tomar todas las medidas pertinentes para empezar pues a hacer la reapertura empezando por las empresas que eran esenciales y posteriormente se está trabajando con las no esenciales. Pues bien, a partir de lo que es el 1 de junio, se empezó a trabajar con un semáforo mediante un sistema de semáforo de alerta sanitaria semanal, y este semáforo se manejó pues por regiones, ya sea estatal o municipal, y en esta etapa se empezó a determinar el nivel de alerta sanitaria y cómo se definía el tipo de actividades autorizadas para llevar a cabo la reapertura en el ámbito económico, laboral, escolar y social. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el caso de partir de lo que es el 1 de junio, empezando con la actividad esencial, cómo se empezó a trabajar hasta la fecha, de acuerdo a ciertos niveles de alerta que manejamos en lo que es la parte del semáforo, del sistema de semáforo de alerta sanitaria. Y pues podemos aquí ver cuáles son los niveles que se clasifican y cuáles son y de acuerdo a esto, cómo son las medidas que tenemos que tomar. En la parte del semáforo tenemos en el rojo, que es el nivel máximo, posteriormente que nos pide aquí que nos permite que solo se permiten las actividades económicas esenciales definidas por la Secretaría de Economía y con protección y restrictiva de personas de mayor vulnerabilidad en caso de presentar casos graves de COVID, y se activan los criterios completos de la jornada de sana distancia. Aquí también, en el caso de nivel alto, que es el semáforo color naranja, se permiten actividades laborales esenciales y actividades no esenciales con niveles de intensidad reducida. Pues aquí se reduce en un 70% la actividad social en espacios públicos, abiertos y cerrados, y se suspenden las actividades escolares. En el caso de lo que es la parte del nivel medio, que es el semáforo de color amarillo, se permiten todas las actividades laborales con protección y restrictiva del personal en mayor vulnerabilidad, y se reduce el 40% de la actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados. Aquí pues se siguen suspendidas las actividades escolares, y ya en el nivel más bajo, que pues es lo que todos estamos esperando, empieza lo que es la actividad económica y laboral normal, donde se reanudan todas las actividades escolares, sociales y de esparcimiento. Pues aquí bien, en lo que es la parte de las autoridades federales, a través de la Secretaría de Salud, son los que están determinando semanalmente el nivel estatal de alerta para que la autoridad local tome las decisiones pertinentes en el ámbito socioeconómico. Aquí será determinante la forma en que las empresas y las personas atiendan las recomendaciones sanitarias para mantener un nivel de alerta que permita una mayor actividad socioeconómica. La reapertura económica no implica que la epidemia está superada, sino en realidad nos habla de que pues ya en la mayoría del país prácticamente estamos entre el semáforo rojo y el semáforo naranja, y nos está mencionando que entre
pues más sigamos estos lineamientos de seguridad sanitaria y tomemos las medidas pertinentes, eso nos podrá ayudar y reducir pues esta parte del contagio y así poder empezar a cambiar en lo que es la parte del semáforo. Y pues bien, aunque el gobierno federal decida y nos mencione cuáles son los estados que estén en nivel máximo, que es el estado en color rojo, o nivel alto, que es el semáforo naranja, eh, quien tiene todo lo que es la parte de la... ¿Qué dice? Quien tiene lo que es toda la parte de la autoridad para poder decidir si se reapertura o no lo que son establecimientos no esenciales, pues le corresponde bien a lo que es el gobierno estatal y al municipal, que son los que tienen, de acuerdo de cómo están sus estados, son los que tienen que tomar las decisiones. Ok, pues bien, después de ver toda esta parte de cómo es los lineamientos, los protocolos, cómo se maneja lo que es la parte de lo que es el nivel el ámbito socioeconómico y la parte del semáforo, cómo lo manejamos, también existe una categorización en cada uno de los centros de trabajo y esto es con el fin de que los centros puedan identificar las medidas obligatorias para un retorno o la continuidad de sus labores para que pues podamos, si bien ver el tipo de actividades que se desarrolla, el nivel de riesgo que nosotros estamos viendo, que es el nivel de riesgo epidemiológico, de acuerdo a lo que es el tamaño del centro de trabajo, cómo vamos a actuar y qué características internas son las que nosotros, pues bien, tenemos que tomar en cuenta. En el caso, bueno, aquí de lo que es el tipo de actividad, como ya lo hemos mencionado anteriormente, pues se van a tomar en cuenta el tipo de empresa que sea esencial o no esencial. ¿Cuáles son lo que es la parte de las actividades esenciales? Ya les había yo mencionado que existe una tabla de 41 actividades esenciales que son consideradas por el gobierno federal y que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Todo esto que les he mencionado en realidad ya está establecido dentro del Diario Oficial de la Federación y existe todo lo que es un seguimiento ya de manera formal para que podamos nosotros tomar toda esta información y dar un seguimiento a todo lo que es la parte de la categorización dentro de nuestras empresas. Si bien todo esto es considerado de vital importancia para el funcionamiento óptimo del país, entre todas estas empresas se encuentran pues de actividad esencial, por ejemplo, las del sector salud. Tenemos pues la parte de que el sector salud, todos sabemos pues que es la parte pues más importante que nosotros tenemos, que son con lo que nos estamos apoyando actualmente. La de seguridad pública, protección ciudadana, sector financiero, pues gas, gasolineras, industrias de alimentos, mercados, supermercados, abarrotes, tiendas de autoservicio, lo que es toda la parte del transporte, la industria química, productos de limpieza, de logística. Hablamos en la parte de logística que son los aeropuertos, puertos y ferrocarriles, guarderías, estancias para la tercera edad y así hasta llegar a pues 41 actividades que se mencionan. En la parte de las actividades no esenciales que son consideradas donde hay mayor conglomeración de personas, pues podemos encontrar lo que son, por ejemplo, los bares o los gimnasios, que son al final pues los últimos que se van a abrir ya una vez que se haya podido controlar esto de lo que es la pandemia. En el caso del nivel de riesgo epidemiológico, pues aquí bien se debe identificar el nivel de alerta sanitaria y cómo se ubica esta parte, cómo se identifica. Esto tiene que ver de acuerdo a la ubicación del centro de trabajo. Aquí vamos a identificar el nivel de riesgo establecido para el municipio o la población y va a estar enfocado a lo que es el nivel de semáforo que el gobierno federal nos esté mencionando. Pues también se encuentra
lo que es la parte hay municipios ya que tienen pues mayor riesgo epidemiológico, como por ejemplo los que están ahorita en lo que es semáforo rojo, y son en donde se están tomando las mayores medidas, y en el caso de los que ya se están dando como semáforo naranja, ya se está empezando a ver un poco más de movimiento en estas ciudades. Lo que es la parte del tamaño del centro de trabajo, pues bien, tenemos todas las empresas se identifican de acuerdo a la unidad económica que representan con base, pues aquí les mencionamos a la siguiente tabla, en la cual se van a identificar de acuerdo a su tamaño, que es micro, pequeña, mediana y grande empresa, bien al sector que pertenecen y al rango de número de personas trabajadoras. En el caso de la microempresa, el sector aplican todas y es en un número de personas trabajadoras hasta 10 personas. En el caso de la pequeña empresa, estamos hablando de comercio, industrias y servicios, son desde 11 personas hasta 30 y de 11 hasta 50 personas el número de rango de personas trabajadoras. En la empresa mediana hablamos de comercio, servicio, industria, y habla desde 31 personas hasta 100, de 51 hasta 100 y de 51 hasta 250 personas. Ya en una empresa grande que habla de servicios, comercio, industria, pues son personas de 101 personas en adelante o 251 personas en adelante. En este caso, pues bien, es muy importante conocer el tipo, el tamaño de empresa a la que pertenecemos, el sector y el rango de número de personas, porque de acuerdo a todo esto, se tiene que revisar la distribución de la asistencia de las personas y es donde empezamos a implementar lo que son los sistemas de protocolos de seguridad sanitaria en cuanto a los horarios de entrada-salida, accesos de entrada y salida, horarios de comida, la revisión de los comedores y de lo que es la parte de los lockers, por mencionar algunos, que son de mayor importancia o de mayor circulación. Pues bien, en el caso de las características internas, aquí pues es una de las cosas más complejas en las cuales se tiene que poner pues más orientación, se tiene que estudiar un poco más a profundidad, porque se debe de considerar dentro de la empresa como punto número uno, pues bien, cuál es el personal en situación de vulnerabilidad, cuál es el personal con mayor riesgo de contagio para cada una de las áreas o departamentos de las empresas. También se tiene que ver el personal que tiene a su cargo, pues cuidado de personas menores de edad, personal que tiene a su cargo, pues bien, personas adultas mayores o personas en situación de vulnerabilidad con mayor riesgo de contagio o que ya estén contagiadas dentro de su familia. A estas personas, pues bien, se les tiene que dar pues un cierto apoyo y se les debe permitir que estén dentro que estén desde sus hogares trabajando para que ellos bien puedan pues cuidar a sus familiares y también protegerse ellos mismos. Dentro de lo que son las áreas o departamentos con los que cuentan las empresas, pues bien, las que tenemos que revisar son todas las oficinas, en el caso de que existan bodegas, áreas de atención al público o las áreas comunes. En el caso de las áreas de atención al público, pues bien, tenemos que ver cuáles son estas áreas, de qué forma tiene que ingresar el personal cuando llega, pues desde el inicio, cuál es la parte del acceso, cómo debe de ser el protocolo de inicio, de ingreso y de egreso y durante su estancia en lo que es la parte de ya sea el centro o en la empresa donde se encuentren. Por ejemplo, aquí en esta parte, ya una vez analizada el tipo de actividad, el nivel de riesgo epidemiológico, el tamaño del centro de trabajo y las características internas, lo que tenemos que hacer es que, pues ya identificado toda esta parte,
debemos de ver cómo lo vamos a empezar a aplicar y cómo vamos a seguir los lineamientos. Bueno, muy importante es que, por ejemplo, si existe una empresa con varias sucursales, se tiene que registrar cada una de ellas. Esto quiere decir que si hay, por ejemplo, oficinas centrales y una planta de producción, aunque tengan el mismo registro patronal, se tiene que registrar cada uno de forma independiente, ya que cada uno de los centros de trabajo tiene que implementar las medidas adecuadas para proteger al personal. Esto es tomando en consideración su espacio físico y las condiciones de vulnerabilidad de todos los colaboradores. Por eso es importante que cada pues bien, centro de trabajo o cada empresa registre todas las empresas que tiene o todo lo que es la parte de oficinas que llegara a tener, ya que estén en el mismo lugar o distribuidas en diferentes localidades. Pues bien, en lo que es la parte de la aplicación de todos estos lineamientos, se debe considerar 4 principios. Estos principios, ya una vez que nosotros tenemos pues bien identificado todo lo que tenemos que hacer dentro de la empresa, estos principios son necesarios para la correcta toma de decisiones y para la implementación exitosa de todos los planes pues del retorno al trabajo. ¿Cuáles son los lineamientos? El primer punto es privilegiar la salud y la vida. Este principio está basado en el derecho a la salud de todas las personas. Bien, pues se garantiza que tengan una vida digna y pues que tengan que comprender que lo más importante son la salud y la vida de todos. En el caso de la parte de solidaridad y no discriminación, pues bien que las empresas no deben, las personas empleadoras no deben hacer distinción de todos sus empleados o trabajadores, no deben de hacer ninguna distinción, ya sea por su nivel económico, educativo, su orientación sexual, su lugar de origen, estado de, ya sea de discapacidad, estado de embarazo, o en el caso de que alguien ya tenga en casa personas que estén contagiadas o que el mismo trabajador se haya contagiado, haya sanado y se haya reincorporado. Se tiene que cuidar mucho esta parte porque bien es cierto, debe de existir solidaridad en la parte por parte de la empresa, empezar a crear la cultura en la cual pues haya más cuidado en la parte de la salud y pues ayudarle al trabajador tanto para que no haya ninguna discriminación y para que todos los trabajadores entiendan que no debe de existir este tipo de discriminación. Pues bien, durante esta parte tenemos lo que es la parte de la economía moral y eficiencia productiva. Nos habla aquí pues del impacto de las medidas que se implementan, cómo están afectando y cómo deben de pues implementarse. Estas medidas deben de ser perdurables. Pues bien, la mayoría de las empresas ya debe de tener ciertos procesos que se vienen manejando en cuanto a lo que es la parte de la seguridad. Lo único que se va a hacer es pues reforzar estos procesos de seguridad sanitaria y en caso de que no existan, es un buen momento para empezar a transformar todos estos procesos, ayudar en cuanto a lo que es la parte de la seguridad y bien, pues empezar a promover el desarrollo y la salud de las personas que trabajan y de sus familias, que eso es muy importante. Se tiene que incluir ya no nada más al trabajador, sino también a la familia. Y pues bien, esto habla mucho de lo que es la parte de la responsabilidad compartida, que pues lo tiene que hacer todas las empresas en la parte pública, privada y social. Ya en este proceso de reactivación económica se tiene que coordinar todos los sectores, tanto público, privado y social, para que pues el desarrollo que vamos manejando sea incluyente, podamos priorizar lo que es la parte del bienestar social y pues así empezar a transitar hacia lo que es la parte de la nueva normalidad.
Estos son los lineamientos que tenemos que tomar en cuenta, los principios importantes para poder apoyar a todo lo que son en cuanto a lo que es la parte de la cultura y apoyar a todos los colaboradores de las empresas. Pues bien, ya una vez que nosotros tuvimos toda esta información en la cual pues ya vimos toda una planeación de lo que se tiene que hacer de acuerdo a lo que nos marca el gobierno federal, que tenemos que ir de la mano trabajando con lo que es pues con la Secretaría, lo que marca la Secretaría de Economía y lo que nos pide la Secretaría del Trabajo y el IMSS, ya una vez que implementamos todos los protocolos y le dimos seguimiento y pudimos detectar cuáles son nuestras áreas de oportunidad y cuáles son nuestras áreas, bien en el caso de mayor focos de contagio, pues bien, entonces tenemos que empezar a eh, poner en marcha todo lo que es todas estas estrategias de salud y seguridad sanitaria que son de control y que son indispensables, que deberán implementarse en todos los centros de trabajo sin importar el tamaño, la actividad, el nivel de alerta de la localidad en la que se encuentren. Pues en la mayoría de las empresas que son esenciales ya se está haciendo esta parte de todo lo que es la protocolización de los lineamientos. Si bien es cierto, no todos lo han hecho al 100% y en la mayoría se está trabajando todavía en las no esenciales para que en el momento que ya se pueda reaperturar sin problema todos, ya podamos tomar estas medidas y empezar a trabajar en la nueva normalidad. Como el primer punto de las medidas que tenemos que tomar, ya una vez que tenemos toda esta parte de, pues, que ya implementamos todo, tenemos lo que es la promoción de la salud. ¿Cómo se va a dar la promoción de la salud? Consiste, pues bien, en todas aquellas actividades que deben implementarse en todos los centros de trabajo a través de orientación, pues capacitaciones dirigidas a todo el personal para prevenir y controlar la propagación del virus en sus hogares. Habla que pues tenemos que estar informados porque no nada más es en las empresas, sino también en los hogares, en los eventos sociales, durante el trayecto en el transporte público o en el trayecto hacia las actividades que realizamos o hacia lo que es nuestra, pues bien, hacia el ingreso hacia nuestra empresa o el trayecto que tenemos, qué es lo que tenemos que incluir y qué es lo que tenemos que tomar. ¿Qué información debemos seguir? En cuanto a lo que es la parte del primer punto de la promoción de la salud, tenemos la información general. Aquí debemos de estar pues bien informados acerca de lo que es el SARS, lo que es el COVID, cuáles son los mecanismos de contagio, cuáles son los síntomas y cuáles son las mejores maneras de prevenir la infección. Si bien es cierto que ya llevamos varios meses, pues nosotros, pues escuchando hablar de lo que es el COVID, la mayoría de las personas no sabemos que a veces o no tomamos en cuenta que utilizar algo tan básico nos puede ayudar y nos puede pues bien prevenir de algún tipo de infección y nos puede ayudar pues a controlar es la parte del contagio. Por eso decíamos que pues al tomar todas estas medidas no solamente es responsabilidad del gobierno federal, sino también pues tanto de las organizaciones como del sector social y de cada uno de nosotros, qué tipo de medidas debemos empezar a tomar. Pues de las más importantes que tenemos, que es lavarse las manos con agua y jabón frecuente. Aquí, pues bien, si no tenemos a la mano esta parte, podemos usar soluciones a base de alcohol que tengan geles entre un 60 y 70% de alcohol, que es lo que puede sustituir el agua y el jabón. En la parte de la práctica de la etiqueta respiratoria, aquí pues bien tenemos que cubrirnos la nariz y la boca al toser o estornudar. Pues bien, la forma de hacerlo es ya sea con un pañuelo desechable o con un ángulo interno en el brazo para que nosotros podamos toser o estornudar. Pero si bien es cierto
nosotros al estar en contacto con más personas, lo que nos puede ayudar es siempre traer la práctica de la etiqueta respiratoria, que son los cubrebocas. Otra de las cosas que no debemos de hacer es no escupir. Si es necesario, utilizar un pañuelo desechable, y la forma correcta de desechar tanto lo que es el pañuelo desechable como lo que es la parte de el cubrebocas o todos los desechos que nosotros tenemos, pues bien, es introducirlos en una bolsa, cerrar esa bolsa, desinfectar la bolsa y tirarla a lo que es a la basura. No podemos, pues bien, nosotros desechar como si fuera basura normal. Tenemos que empezar a utilizar ciertas prácticas para que también podamos prevenir el contagio y también, pues, de cierta forma, pues, a las personas que hacen la recolección de basura también poderlas apoyar, porque también son un sector vulnerable, tanto como el sector salud, como las personas de limpieza o lo que son las personas que se dedican a la recolección de basura. Aquí en este caso, pues bien, metemos lo que es en bolsa de plástico, la cerramos y lo tiramos a la basura. Si es posible, lo que podríamos hacer es desinfectar la bolsa. ¿De qué forma podríamos hacerlo? Pues bien, utilizando alguna solución desinfectante y pues tirarlo a la basura y después lavarnos las manos. Algo muy importante es no tocar la cara con las manos sucias, sobre todo nariz y boca, ojos. ¿Por qué? Porque en el momento de tener contacto con los recipientes, aquí hay algo muy importante. En el caso de que nosotros tengamos contacto con, pues en el caso del piso, cuando la gente llega a escupir, se queda alrededor de 4 horas la parte del virus en lo que es la parte del piso. Pero también cuando en la superficie de metal, cuando nosotros estamos tocando el metal o las monedas, se queda alrededor de 8 horas lo que es la parte de, pues lo que es el virus, en caso de que existiera, o la parte contaminada, se queda todo, pues alrededor entre 8 horas. Entonces es importante que pues después de tocar el metal, de estar pues tocando cosas, como por ejemplo el dinero, nos lavemos las manos y por ningún motivo tratemos pues de tocar nuestra nariz, boca, cara, ojos con las manos sucias para pues prevenir el contagio. Después, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, entre otros. Aquí, bueno, se menciona que es importante que cuando son áreas de uso común, oficinas o sitios cerrados, sobre todo en lo que es la parte del transporte, se esté desinfectando todos los días, se esté sanitizando el lugar para que, pues por alguna razón, si se llega a introducir el virus, en ese momento acaben con el virus y se sanitice para prevenir lo que es la seguridad de todos los trabajadores y de todas las personas que pudieran habitar pues esos centros de trabajo. En el caso de, por ejemplo, aquí es importante ya empezar a mantener una sana distancia. Lo que marca lo que son los protocolos es al menos de 1.5 metros de distancia durante lo que es todos los contactos. Para facilitar toda esta información y las labores de difusión en los centros de trabajo, es importante que nosotros podamos estar informados a través de lo que es la página de LIMSS, pero también existen infografías en las cuales menciona pues todo lo que tenemos que hacer, qué medidas tomar, qué medidas realmente son las más importantes y de acuerdo a eso, pues informarnos y estar todo el tiempo viendo cuáles son las infografías que están proporcionándonos tanto gobierno federal como lo que es la parte del IMSS.
Esto es en caso de que las medidas más importantes, en el caso de nuestros trayectos hacia en el transporte, hacia nuestros centros de trabajo y cuando estemos en algún evento social o privado dentro de la empresa para prevenir y controlar un contagio. En el caso de las medidas de protección de salud, que hablamos de seguridad e higiene en el trabajo, está lo que es la parte de la sana distancia. Pues bien, en la parte de la sana distancia se recomienda mantener una distancia entre una persona y otra, al menos de 1.5 metros, y tener al personal mínimo necesario para operar en los procesos de centro de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar el aglomeramiento. Pues aquí, al evitar el aglomeramiento, debemos garantizar que las personas tengan también la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, toallas desechables y gel a base del alcohol, que sabemos que tiene que ser entre un 60 y un 70%. Para evitar el aglomeramiento tenemos que pues, establecer horarios alternos de comidas dentro de las empresas o de los establecimientos, horarios en cuanto a actividades cotidianas para reducir el contacto entre las personas, la parte donde más movimiento exista, promover el home office con los trabajadores más vulnerables, practicar las reuniones de trabajo por teléfono y videoconferencias y también incrementar el número de vehículos destinados al transporte de personal. Aquí en el caso de la sana distancia, por ejemplo, en las empresas que tienen pues, comedores industriales, lockers o áreas en donde exista conglomeración de trabajadores, lo que tenemos que hacer es, pues bien, hacer horarios alternados para que, pues bien, no exista tantas personas en el mismo lugar y que solamente en ciertos horarios ellos puedan estar alternando sus comidas o sus actividades. En el caso del incremento del número de vehículos destinados, hay empresas en las cuales se les proporciona lo que es el transporte y aquí, en el caso del transporte, pues bien, lo recomendable sería que se ocupara pues la sana distancia dentro del transporte y un asiento sí se ocupara y el otro asiento no. Entonces, de esta forma podríamos ayudarlo, aunque en el caso de los vehículos de transporte personal que la empresa les está brindando, sería un poco costoso para la empresa porque tendrían que incrementar lo que es, pues bien, el número de transporte para que los trabajadores se puedan, pues bien, trasladar sin mayor problema con las medidas de la sana distancia. Aquí en esta parte, lo que es, tenemos que utilizar, pues bien, lo que es nuestro equipo de protección personal, ya que, por ejemplo, en el caso de que nosotros pues estemos con una persona en la cual estemos a menos, porque ya de acuerdo a nuestra actividad laboral, no nos permita estar a 1.5 metros, pero sí tenemos que estar a una distancia muy reducida. El equipo de protección personal nos ayudaría pues bien a la disminución de la frecuencia pues de un mayor contagio o el encuentro cara a cara entre personas trabajadoras y pues nos ayudaría a adecuar los espacios y áreas de trabajo para reducir la densidad humana. Aquí algo muy importante sería poder utilizar el equipo de protección personal en el caso de las personas que pues trabajan pues muy por su actividad, si así lo requiere, no pueden o no hay esa parte de la distancia del metro y medio. En el caso de lo que es el control de ingreso, que es específicamente lo que es la parte de la instrumentación, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser lo que es la parte del control ingreso y egreso de las personas trabajadoras? Pues bien, este control tiene que aplicar para todas las empresas, para todos los centros de trabajo y para los clientes y los proveedores en el caso de que pues tengan que visitar las empresas.
¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Como primer punto tenemos que establecer un filtro de acceso de ingreso para todo el personal para la mitigación de la prevención. Aquí en este caso tenemos también que las personas trabajadoras que se detectaron con signos de enfermedades respiratorias o temperatura mayor a 37.5 grados centígrados, se les debe de designar un área de estancia y aislamiento, dotarlas de un cubrebocas y remitirlas al domicilio particular o bien al servicio médico, a la clínica del IMSS, o si la empresa pues tiene algún convenio con alguna institución privada de servicio de salud. En el caso del filtro de acceso y de ingreso para todo el personal, se tiene que establecer precisamente un área por la cual tienen que ingresar y otra área por la cual tienen que salir. No se puede, sí es cierto, a veces hay lugares donde son grandes y se les permite, pues bien que exista un área de ingreso y otra de egreso, también hay áreas en las cuales el espacio no es tan grande y para poder pues dividir esta parte, y lo que tenemos que hacer es que dividirlo, ya sea con alguna base, poner algún filtro en la cual de un lado la gente especificar y etiquetar en donde diga área de ingreso y del otro lado área de egreso. Pero por ningún motivo se puede salir y entrar por el mismo lugar. Esto por eso es muy importante pues seguir todo este tipo de lineamientos en cuanto a lo que es eh, la entrada y salida de los establecimientos o centros de trabajo. Pues ya una vez que tenemos lo que es la parte de, ya hicimos lo que es el filtro, en el momento del ingreso tenemos que tomar la temperatura a todo trabajador que entre y proporcionar alguna solución gel a base de alcohol o tener instalado un lavamanos con jabón, con toallas y pues bien con agua en la cual cada trabajador o al ingresar, esto sobre todo se puede dar al ingresar en establecimientos como restaurantes, en la cual se tiene que implementar un lavamanos para que en el momento de que se tomen las medidas, la temperatura, se laven las manos, posteriormente se puedan colocar alcohol y puedan pasar a lo que es el área del restaurante. Otro punto importante también en el ingreso es colocar tapetes desinfectantes con concentraciones de hipoclorito de sodio de al menos 0.5, asegurando que los mismos se encuentren limpios y con líquido desinfectante. Y también, pues aquí lo que les mencionaba es establecer entradas y salidas exclusivas del personal. Pues aquí, en caso de que solo exista un solo acceso, sabemos que hay que dividir por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal. Estas son las medidas pues básicas o más importantes que son las que nos estarían requiriendo. Probablemente exista alguna institución y diga, ¿sabes qué? Tienes que tener más medidas dentro de lo que son las infografías o lo que es la parte de bien de todos los protocolos o lineamientos que se siguen de acuerdo a lo que es la actividad de la empresa. Algunas pedirán más medidas, otras menos medidas, pero en cuanto a lo que es la parte de las básicas que toda empresa debe de tener, son esta parte del control de ingreso y de egreso. Y bien, las medidas de prevención de contagios en la empresa, pues aquí son acciones que se deben realizar para prevenir un posible contagio y que bien, pues todas las personas queden exentas en cuanto a cuestiones de lo que es la parte de que estén comprendidas en cuanto a cuestiones de higiene, limpieza y sana distancia. Aquí como primer punto tenemos que ver que hay que proveer dispensadores con soluciones a base de alcohol, gel, ya sea el 60 o 70% de alcohol, promover productos sanitarios y de equipo de protección personal, que son como los que mencionaba, productos sanitarios, agua, jabón, toallas sanitarias, el equipo de protección personal. Hay en empresas que bien, si es cierto, se tiene que proporcionar el equipo de protección básico, que son
los lentes de seguridad, las caretas, lo que es el cubrebocas, guantes, que son los equipos básicos, y se les tiene que dar capacitación de acuerdo a lo que es cómo utilizarlos, en el momento de desecharlos, qué hacer, y pues bien, se debe de contar también con depósitos suficientes de productos desechables y de su uso personal. Todo este tipo pues, de productos sanitarios y de equipo de protección personal, cuando ya la mayoría que son desechables, se tiene que tener lugares específicos en donde se tiene que colocar todo este producto y cuáles son los de uso personal y cómo se debe de dar ese uso personal. También se debe de garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y con condiciones adecuadas para la limpieza del personal. Establecer, aquí es muy importante, se debe de establecer un programa de limpieza y mantenimiento. En realidad, para cada uno de los protocolos tenemos que establecer programas, llevar un registro en el cual nosotros tengamos la frecuencia establecida, lo que es la frecuencia con la que se está aplicando y qué es lo que estamos haciendo todos los días. Este programa debe de estar revisado y se debe de realizar todos los días para que pues se le dé el mantenimiento permanente al centro de trabajo. También pues tenemos que promover que las personas trabajadoras no compartan herramientas de trabajo u objetos personales. ¿Esto qué significa? Que a veces pues entre compañeros llegan a compartir su herramienta u objetos personales como el equipo de protección. Y entonces, pues aquí tiene que ver mucho pues con la capacitación que se le esté dando al personal, y en el caso de que existan herramientas que se tienen que compartir, porque a veces no se cuenta con suficiente herramienta en las empresas por el costo, pues bien, se tiene que desinfectar y pasar a lo que es para que la siguiente persona la pueda utilizar. Señalizar las áreas comunes como baños, vestidores, casilleros, cafeterías, comedores, salas de juntas, pues lo que es la parte debe de haber marcas en el piso. A lo mejor ya la mayoría les ha tocado ver cuando llegan en los establecimientos o algún lugar, en el piso ya está marcado después de cierta distancia. Lo ideal es que fuera de 1.5 metros entre personas, pero bueno, se ve ya en el piso cómo está marcado, y algunos traen leyenda en la cual dicen, bueno, respeta la sana distancia o respeta el espacio entre una persona y otra, y la mayoría ya tiene marcado lo que es la parte con etiquetas, pues todo lo que es la parte donde se les recuerda a las personas que tienen que tener este tipo de distancia. Y bien, ¿por qué en las áreas comunes en donde más, por qué en los baños, vestidores, casilleros, cafeterías, comedores? Porque es donde existe más movimiento de personas. En el caso de, pues aquí también lo que tenemos que hacer, algo muy importante, dentro de todas las empresas, de los centros de trabajo, ya establecimos todos estos protocolos, las medidas de prevención. Tenemos que establecer una política. Esto es muy importante. La política tiene que ser sencilla, incluso tiene que escribir, probablemente poner algunos puntos en donde se establezca un control de acceso a los lugares, en donde las visitas, toda visita que llegue, proveedores, contratistas, o también en los lugares en donde las personas que son más centros comerciales, que es donde más están entrando y saliendo personas, cuál es la política de control de acceso con el fin de prevenir el riesgo de contagio originado en personas ajenas al centro de trabajo. ¿Cuál es la política que yo voy a establecer al inicio? ¿Cómo va a ser el registro? ¿Cómo va a ser el ingreso? ¿Cómo va a ser la estancia de las personas dentro de lo que es el establecimiento? ¿Qué es lo que deben de hacer mientras ellos están dentro de lo que son
la organización o el establecimiento y cómo y qué medidas deben de tomar en el momento de retirarse de lo que es el centro de trabajo. Pues bien, todo esto es para pues, prevenir contagios originados de personas que están fuera de la empresa y sobre todo porque se están tomando todas las medidas y los protocolos y lineamientos de seguridad sanitaria se están siguiendo de acuerdo a lo que está estableciendo, lo que nos están estableciendo, estamos tomando todas las medidas pertinentes, pero bien, también no solamente basta con establecerlo dentro de la empresa, sino también para todas las personas que entran ajenas al centro de trabajo. ¿Okay? Esto es en cuanto a medidas de prevención. Aquí ya les mencionaba el uso de protección personal, se refiere al equipo de, que es, pues bien, se refiere al equipo de protección personal para minimizar el riesgo de infección en las personas trabajadoras en el desempeño de sus actividades y los representantes de las empresas o de las organizaciones son los encargados de distribuir en los centros de trabajo como mínimo el equipo siguiente: cubrebocas, protector facial. En los puestos de trabajo donde hay exposición a agentes químicos contaminantes, se debe utilizar ya un equipo de protección personal pues más específico para la actividad que están llevando a cabo. Se le llama equipo de protección personal convencional y esto, bueno, ya está reglamentado dentro de la norma oficial de las normas oficiales mexicanas vigentes y aplicables, pues bien, en materia de reglamentación, y aquí pues ya existe lo que es una parte de, pues bien, específicamente por puesto y actividad, viene un tablero en el cual nos menciona que de acuerdo a la actividad que están realizando es el equipo de protección que deben de utilizar. Pero, pues bien, el básico, les decía, cubrebocas, protector facial, guantes y en caso de no tener protección facial, protector facial, pueden ser equipos de lentes de seguridad. Bien, en el caso de, pues ya que nosotros estuvimos hablando de todo lo que es la parte de, pues cuáles fueron nuestros lineamientos, todos los pasos a seguir, aquí nos menciona sobre el protocolo de seguridad sanitaria. Después de toda la información que hemos estado llevando a cabo, que hemos visto, pues bien vimos que el primer punto que se llevó pues fue la planeación. Ya una vez que planeamos para lograr toda esta planeación exitosa, es importante estar pendiente del sistema de alerta sanitaria. Pues bien, ¿qué nos está mencionando el gobierno federal y qué es lo que está marcando el gobierno estatal y municipal? El tipo de actividad que se está desarrollando, ya sea esencial o no esencial, y las características de las empresas y centros de trabajo. Ya que vimos todo esto, entonces, algo muy importante aquí en la parte de planeación. Si bien es importante que todo lo que es la parte de, pues bien, es importante que la parte de cada empresa debe de tener un representante que se encargue de ver lo que es toda la planeación, de seguir el protocolo, ya sea el representante legal que estamos marcando, pues bien, se encargue de darle seguimiento a todo lo que es los requerimientos. También es importante saber que no solamente todo esto recae en el encargado de seguridad, en el área de recursos humanos, sino que es importante que las organizaciones o las empresas podamos organizar lo que son las comisiones mixtas, que son las personas encargadas de regular toda esta parte y darle seguimiento, pues bien, a toda la planeación que nosotros estamos viendo. Como en algunas empresas probablemente ya existan comisiones de seguridad, pero en otras probablemente no, y pues lo que tendrían que hacer es formar un comité técnico en donde todo este comité sean personas responsables de la implementación. ¿Cómo se tiene que formar el comité? Bueno, pues debe de existir por partes iguales
los representantes de lo que es la parte de los trabajadores y el mismo número de representantes por parte de la empresa. Quiere decir que si nosotros tenemos una comisión aproximada de 8 personas, 4 tendrían que ser representantes de los trabajadores y 4 tendrían que ser representantes de lo que es la parte de por parte de la empresa. Ya una vez que nosotros tenemos lo que es toda la parte de las medidas, ya planeamos, pues bien, la supervisión para la nueva normalidad en el marco de COVID y todos los lineamientos técnicos sanitarios de seguridad sanitaria en el entorno laboral, pues nos vamos a apoyar en toda esta planeación del sistema de lo que es la parte de la Comisión de Seguridad, y son las personas que pues bien van a darle promoción a toda esta parte y la supervisión a todo este seguimiento que vamos manejando. En el caso de las medidas de promoción, pues bien, aquí en este caso de las medidas se va a identificar si la empresa o el centro de trabajo puede continuar laborando. Esto es de acuerdo a lo que es la parte de pues cómo nos está marcando de conformidad el semáforo, y si son sectores esenciales enlistados dentro de lo que es el gobierno federal o son actividades no esenciales. En la parte de seleccionar medidas de protección de salud, pues aquí ya identificamos el criterio de alerta sanitaria para la localidad en cual se encuentra. Pues bien, cada una de las empresas o de las organizaciones, y pues tiene que ver también todos los lineamientos, toda la protección que estamos manejando, y tiene que ver mucho con lo que es la parte del semáforo, ya sea que se encuentre rojo, naranja, amarillo o verde. En la parte de información y capacitación, que pues ya identificamos todo, ya identificamos cómo está nuestra planeación, ya cómo tenemos lo que es la parte de las medidas que vamos a seguir en cuanto a la promoción, cuáles son las medidas de protección que vamos a dar o a proporcionarle a los trabajadores, pero también es importante que todas estas medidas que estamos tomando en cuenta, también es importante que se esté capacitando y se le esté dando la información oportuna en tiempo y forma a todos los trabajadores y a todo el personal de la empresa. Absolutamente todo el personal tiene que estar capacitado, pero desde el inicio. En el caso de que no lo hayan hecho, bueno, se tienen que empezar a dar pláticas de asesoría. ¿Por qué? Porque si bien es cierto es que a pesar, pues en la mayoría de las empresas ya tienen instalado todo un protocolo, no se les ha informado a los trabajadores adecuadamente, pues qué es lo que tienen que estar, cómo tienen que seguir esas medidas, cómo tiene que seguir lo que es la parte de lo que es el protocolo, y pues a veces por más medidas que tomemos no los están tomando en cuenta. ¿Ok? Entonces, en la parte de la información y capacitación, ¿quiénes son nuestros apoyos? Hablábamos que pues sí es parte de la Comisión de Seguridad, parte de lo que es recursos humanos, seguridad de higiene, pero también tenemos como apoyo en capacitaciones sin costo a lo que es el IMSS. Y bueno, a partir de todo esto ya tenemos todo lo que son las políticas, ya identificamos cuáles son nuestras políticas temporales, cuáles son las que vamos a dejar, y bien cuáles son las políticas que no podemos, pues prácticamente que no deben de ser ya temporales, sino que se deben de quedar ya establecidas de manera permanente. Aunado a todo esto que ya vimos, que ya le dimos seguimiento, se da la asesoría y el acompañamiento en el cual nosotros, cuando ya el gobierno federal nos está autorizando, pues bien que pues nos está permitiendo que podamos, tengamos la reapertura de lo que es la parte de la reapertura de todo lo que es el nuevo acompañamiento, asesoría y acompañamiento, nos permite bien que podamos trabajar de la mano con la Secretaría del Trabajo, con el IMSS, y podamos apoyarnos, y la misma, pues bien la Secretaría o la clínica del IMSS, si nosotros vamos y pedimos o solicitamos su apoyo como asesoría y acompañamiento, ellos sin ningún problema
nos pueden apoyar, solamente van a dar su punto objetivo, nos van a asesorar y es mucho mejor a veces que lo hagamos porque ellos nos van a decir cuáles son los puntos que nos hace falta que tengamos que modificar y cuáles puntos que ya tenemos que mejorar, que está bien y que complementar. Si lo hacemos de forma de asesoramiento, no corremos el riesgo de que lleguen y nos multen, al contrario, estamos trabajando con las instituciones de la mano para que podamos brindar una mejor seguridad tanto para los trabajadores y todo nuestro entorno laboral, y eso nos ayudaría bastante a trabajar en equipo y poder pues dar un mejor cumplimiento. Ya que tenemos toda esta parte, pues cumplimos con el documento de evaluación de seguridad, ya ingresamos toda la plataforma y al final, pues una vez ya toda esta parte, ingresamos, eh, hacemos la reapertura y es muy importante saber que todas estas medidas se tienen que trabajar todos los días y no dejar que de repente, un día de repente no hacerlo, porque el que nosotros no tomemos estas medidas eh, ya establecidas y de manera muy estricta, porque así debe de ser, pues en realidad nos afectaría bastante en cuanto a lo que es pues la reapertura y el seguimiento de nuestras actividades. Pues bien, esta es la parte, pues a grandes rasgos, de todo lo que nosotros tenemos que hacer dentro de lo que son los lineamientos, toda la información que tenemos que seguir, las medidas de prevención que tenemos que tomar, las políticas temporales que tenemos que tener y las políticas que ya deben de quedar establecidas. Y al final de todo esto se debe de dar la vigilancia y la supervisión, que pues son acciones que nos hacen constatar de la correcta implementación de todas las medidas que estamos llevando a cabo y cuáles serán la responsabilidad de cada uno de nosotros, tanto en las áreas como en las personas de la comisión que tenemos designadas. Bien, pues dentro de todos estos protocolos, pues ya una vez establecido lo que es la persona responsable, el comité, se le da seguimiento a las medidas, pues se crea el programa de capacitación, que es importante, que venga incluido con actividades que nos está, con capacitaciones que nos está brindando lo que es el IMSS, donde tenemos que cualquiera puede entrar, que es una plataforma educativa de manera gratuita. También capacitaciones de manera personal que está brindando la empresa. Pues bien, seguir todos los lineamientos para identificar los factores de riesgo psicosocial que se están trabajando y que se están, pues bien, que se están presentando en las áreas de trabajo, como pues en la parte importante cómo se está manejando el clima laboral, cómo se está pues bien trabajando lo que es la carga mental de las personas, si se está apoyando, si se está de cierta manera, no se está ejerciendo discriminación y se apoya de acuerdo al grado de vulnerabilidad de cada una de las personas, y si se está apoyando de esta forma y sobre todo, pues bien, seguir pues trabajando en conjunto, porque esto es una tarea de todos, pues en realidad es algo que tenemos que hacerlo de manera, pues bien, estar preparados para todo lo que viene. Si bien es cierto que la parte de, todos hablamos de la nueva normalidad, esto es importante, mucha gente piensa que probablemente cuando encontremos una vacuna o una cura, probablemente la normalidad de antes va a volver a funcionar como lo veníamos haciendo, pero la realidad es otra. No puede existir, por eso se le llama nueva normalidad. No podemos volver a regresar a lo que éramos antes, ni tampoco podemos, pues bien, poder seguir trabajando de la manera que lo hacíamos. ¿Por qué? Porque la nueva normalidad incluye todo lo que es cambios, tanto en el sistema económico como en el sistema laboral, y no podemos seguir de la misma forma y pensar que vamos a regresar a lo mismo sin hacer conciencia y sin realmente poder entender lo importante que es todo esto, cuando en el mundo el virus no se ha realmente
no hemos encontrado una cura, cuando a nivel, pues en el país existe un índice muy alto de contagios, en donde probablemente ya podemos conocer personas en la actualidad que ya están contagiadas, que ya perdieron la vida, que el grado de desempleo es inmenso y que probablemente el repunte de la economía caiga al doble de lo que hemos estado manejando. Y entre todas las cosas que estamos pues viviendo, lo único que nos queda es seguir ciertos lineamientos, tratar de trabajar en esta parte de seguir lineamientos, protocolos para poder evitar que se siga propagando la enfermedad, poder pues de cierta forma frenar este virus. Y bien es cierto, pues empezar a hacer un poco de conciencia, que no solamente todo lo que nos corresponde y todo lo que tenemos que hacer como seres humanos y qué nos corresponde como personas para poder cambiar todo esto. Pues bien, esto es todo en cuanto a lo que es la parte de los lineamientos. Les agradezco mucho que hayan estado aquí presentes, que bien pues hayamos podido conocer un poco acerca de toda esta información. Y pues por mi parte es todo.